Dios bendiga a todos en este nuevo día. En Mateo capítulo 21, en el versículo 1 y 2, vamos a tomar de referencia lo que ayer, el mundo religioso celebraba como el Domingo de Ramos. La Biblia no nos manda a celebrar ninguno de estos días, pero sí es bueno entender qué estaba pasando y qué acontecía y cómo esto, hace un llamado a nuestras vidas para el tiempo de hoy. En segundo lugar, la Biblia no habla de días santos, habla de que somos santificados en Cristo Jesús, y entonces hay personas que en la medida en que van entregando su vida al Señor, van creciendo espiritualmente en santidad, en pureza, pues se van haciendo santos a los ojos de Dios. La Biblia no habla de canonizar personas y declarar fulanito, sutanito era santo y luego rendirle adoración. Entonces, desde esta perspectiva yo quiero que lo tenga claro, es lo que la Biblia dice. Y yo predico la palabra de Dios, yo predico a la luz de la Biblia, no lo que la gente dice, tampoco lo que yo creo y mucho menos lo que a mí me parece. Entonces, oiga lo que dice Mateo 21, versículo 1 y 2. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará o los devolverá. Entonces es importante entender esto. Ahora, Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino. Era un asno muy joven, muy tierno, que no había sido montado ni nada, entonces era algo totalmente, por así decirlo, nuevo en el uso de traslado de personas. Y en segundo lugar, yo quiero que entienda 2 aspectos importantes. ¿Qué estaba pasando en Israel y exactamente en Judá? Porque estábamos en la provincia de Judá, cuya capital era Jerusalén, y estábamos exactamente, o Jesús estaba exactamente entrando a Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Israel había sido conquistada, dominada y controlada por los romanos. Entonces había una opresión política y militar de parte de los romanos, quien había esclavizado al pueblo de Israel, aunque tenían cierta libertad, pero estaban muy controlados y había un estricto control en pago de impuestos hacia el Imperio Romano, por un lado. En segundo lugar, había también algo importante que vale la pena resaltar, era la opresión que estaban ejerciendo los líderes religiosos. Y oígame bien, no los siervos ni ministros de Dios, sino que en el nombre de la religión judaica, de la religión que tenían los judíos, en nombre de ellos tenían amedrentados y oprimidos también al pueblo. Y habían muchos negocios en torno a ese liderazgo, por así decirlo, sacerdotal de esos tiempos o de los hombres encargados de incentivar y exigir el cumplimiento de los patrones religiosos que habían sido impuestos. Entre ellos, esa semana, lo que hoy se llama Semana Santa, insisto que la Biblia no la menciona así, en esa semana se celebraba el día de la Pascua, lo que podríamos decir en teoría lo que implica hoy el Jueves Santo. Y entonces la gente se movilizaba de toda la nación, y a pesar de que estaban controlados y subyugados por el Imperio Romano, se les daba permiso y ellos se movían. Y en Jerusalén venían y se hacía una ofrenda, una ceremonia, nacional, religiosa, y donde la gente ofrecía un cordero para celebrar la Pascua, que es, en otras palabras, la salida del pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio o bajo el yugo egipcio. Entonces ellos celebraban eso, el nuevo comienzo y el desplazamiento que tuvieron ellos, guiados por Moisés desde la nación de Egipto hasta la tierra prometida. Entonces había esa celebración y había un manejo, un control y una explotación de precios en venta de los corderos que eran certificados y avalados
por las personas encargadas de ofrecer ese holocausto en el nombre del pueblo. Entonces había un negociazo en el manejo o en la venta de eso. Como tal vez lo hubo un tiempo en nuestros medios con las palmitas estas de Semana Santa, o como lo hay hoy en día con el arbolito de Navidad, etcétera, etcétera, que si tú no lo tienes, que si tú no lo pagas, que si tú no lo decoras, que si tú no le pones en la punta un ángel, una estrella o algo, no es Navidad para la gente y eso. Y en torno a ese pensamiento, a esa imposición, a ese fetiche, como tú lo quieras llamar, se celebraba la fiesta de la Pascua. Ahora, Jesús entra a Jerusalén montado en ese pollino. Para los líderes religiosos, Jesús no les cuadraba como el Mesías, como el Salvador. Más sin embargo, el pueblo raso, movido por emociones o no puedo decir por revelación, porque vamos a ver que más adelante ese pueblo tiene un cambio, un giro en su manera de ver y percibir a Jesús. Gritan cuando él venía y tirando, digamos, palmas por donde Jesús iba pasando y moviendo las palmas gritaban, Hosana. Hosana significa sálvanos, ayúdanos, quítanos este yugo de encima. Recuerda que había un doble yugo, un yugo político y un yugo religioso, con el único propósito de explotarlos y esgrimir a la nación de Israel. Y ellos gritaban eso, ellos estaban esperando en realidad un Salvador. Lo que pasa es que ellos no entendían y esperaban un Salvador diferente, tal vez un caudillo militar, un estilo Simón Bolívar, que se hacía un ejército, algo así. Posiblemente estoy especulando un poco, la palabra no lo dice, pero algo así. Entonces, cuando veían a Jesús con un discurso diferente, con una conducta diferente, con una convocatoria diferente, porque la convocatoria de Jesús era al arrepentimiento, al tener un cambio nuevo, a entregar su vida al Señor, a vivir en santidad, y el Señor estaba dando nuevos patrones y doctrinas del reino de los cielos que se había acercado, pues para ellos era difícil aceptarlo. Entonces, eso es lo que se celebraba, lo que la iglesia, digamos, universal o católica, como la quiera llamar, llama el Domingo de Ramos. La Biblia no nos manda a celebrarlo y el significado realmente es esto. Lo contradictorio de todo esto es que el pueblo que gritaba Hosana, Hosana, o sea, sálvanos, sálvanos, de lo que ellos estaban viviendo, un par de días después eran los que estaban después gritando crucifícale, crucifícale y crucifícale. Pero yo te digo que lo que hacían o no tenía un fundamento tan sólido o era algo tan emocional que para ellos era algo muy superficial y no entendían qué estaba pasando. Algo de lo que está pasando hoy. Ahora, yo quiero hacer una comparación rápidamente para no irnos muy largo en esto, pero hoy tenemos también la iglesia cristiana está en una opresión fuerte. De parte del liderazgo religioso, de parte del pastorado, de los líderes de la iglesia cristiana, hoy se ha puesto la carga, por así decirlo, de un impuesto más con la famosa siembra, con el famoso pacto y con todas estas cosas, que tampoco es bíblico. La palabra de Dios habla de ofrendas, de diezmos, y cada persona, pues, es un deber darlos, pero tampoco le dice a los pastores, y si alguien no da, persíganlos, ofúsquenlos, hágase un cuadro de Excel en su iglesia, consolide toda la información y cobre ese impuesto, y si alguien no da el diezmo, no da la ofrenda, visítelo. No, la Biblia no habla nada de eso. Presenta la expectativa de la ofrenda, del diezmo, pero cada quien es libre. Si usted no lo quiere dar, yo no le puedo decir que usted se va a condenar o que hay 1000 maldiciones sobre su vida o que usted va a ser el culpable que la iglesia no prospere o algo, porque la palabra de Dios dice que Él bendice al dador alegre. Así que si un pastor también empieza a presionar y a hostigar al pueblo y todo, pues estaría cayendo en lo que vivía el pueblo, y seguramente muchos cristianos estarán diciendo Hosana, oh Señor, sálvanos de esta situación y esta condición. También vale la pena resaltar que una de las formas de manejar esto hoy en día en la iglesia es que se cobra por todo. Si hay una velada, se cobra. Si se va a bautizar, se cobra. Si alguien se va a casar, hay una tarifa. Si alguien, no.
Cuando usted participa en algo, eso usted da una ofrenda, lo que Dios le ponga y lo que Dios disponga en su corazón. Si alguien se va a casar y por los servicios que presta la iglesia algo quiere dar una ofrenda que se invierte en la iglesia, bienvenido. ¿Cuánto es el monto? No, lo que Dios le ponga a usted en su corazón, porque la palabra de Dios también dice claramente que lo que se ha recibido por gracia se debe dar. Entonces, si una persona no tiene o su ofrenda son 1,000 pesos, 2,000 pesos, 10,000 pesos para que lo casen o para algo, nada, se casa y punto. Y si no tiene, también. La iglesia debe organizar las actividades, debe acompañar a las personas y listo. Lo mismo cuando hay una despedida de un hermano que ha fallecido o algo, también. Si alguien de las personas que son familiares de la persona que fallece y todo, quiere dar una ofrenda a la iglesia, también no hay tarifa, y si el pastor tiene que movilizarse a la funeraria porque allá hay un lugar para hacer el culto de despedida o algo, también no hay problema. Y si tienen que traerlo a la iglesia porque así quieren y van a usar los instalaciones del templo o algo, también si quiere dar, y si no puede dar, si no tiene, no hay problema. Entonces allí se cobraba por todo, por todo, por todo. Entonces, esa era una opresión de lo que había. Entonces, ese es el contexto. El pueblo estaba anhelante, deseando fervientemente, fuertemente, que Jesús viniese. Y cuando llegó, dijo, las cosas se nos arreglaron. Porque si este es el Hijo de Dios, Él le va a poner orden a todo. Entonces, en ese contexto, mañana les estaré compartiendo algo nuevo, que yo quiero que usted conozca la historia y conozca la raíz de todo lo que hoy se hace en el mundo y cómo se celebra, que demanda la Biblia y que no lo hace. Los bendigo y un gran día.